Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y la gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Así inicia el texto de la epístola a los Hebreos que leemos el día de hoy en la Santa Misa. Y a continuación hace una alabanza rememorando los grandes acontecimientos de la historia de la salvación del pueblo de Israel, motivados por la fe. Así la salida de Abraham, que salió de su tierra natalicia, para dirigirse sin estar cierto a dónde iba, guiado únicamente por la palabra divina y aventurándose en un camino que no sabía bien a dónde lo conduciría. Así se alaba también a Sara, que creyó contra toda esperanza en la promesa que le hacía el ángel de que concebiría un hijo y que ese hijo sería la bendición de Israel, un hijo que le nació de un esposo anciano. Así también se habla de otros hombres patriarcas, que firmes en la fe, murieron y aunque no alcanzaron los bienes prometidos, los vieron y los saludaron con gozo desde lejos. Y que ellos por esa fe, porque esperaban justamente no unos bienes terrenos, efímeros, pasajeros, sino que realmente esperaban en Dios, esperaban los bienes eternos, el cielo, pues ellos permanecieron firmes en la fe. Para nosotros esta meditación que nos propone el autor sagrado de la epístola a los Hebreos nos sirve también para que reflexionemos sobre nuestra fe. Nosotros recibimos la fe por la predicación, por el anuncio de la palabra, y es siempre un don de Dios el poder responder afirmativamente a esta predicación del Evangelio. Con el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo que hace crecer en nosotros dinamismos sobrenaturales, especialmente las tres virtudes que se llaman teologales, porque tienen por objeto a Dios y porque nos unen a Dios uno y trino, la fe, la esperanza y la caridad. Llama la atención que en el texto que estamos considerando hoy, realmente la virtud de la fe es casi intercambiable con el de la esperanza. Casi que tener fe implica al mismo tiempo tener esperanza, confiar, creer contra toda posibilidad, esperar en Dios, esperar los bienes y las bendiciones de Dios, que es fiel y que cumple sus promesas. La fe es necesaria para salvarnos, pero la fe tiene varias dimensiones. La fe tiene la característica de ser, sí, un asentimiento a las verdades que se nos revelan, un asentimiento de la voluntad, de la inteligencia, de todo nuestro ser a esas verdades que nos revela Dios en el Evangelio, en la tradición de la Iglesia.
Pero la fe es todavía más que eso. La fe es una confianza absoluta en Dios. Es un abandono filial en Él. Es ese esperar contra toda esperanza. Es ese creer, que esa es la tercera dimensión de la fe, creer no solo en lo que Él nos revela y esperar y abandonarnos en Él, sino creerle a Él, creer que su palabra es verdadera, que Él es fiel, creerle a Él y por lo tanto poder depositar nuestra vida en Él. Mucha gente piensa tener fe y en realidad tiene una fe muy pobre y muy inmadura, casi como decían nuestros mayores, que en una expresión que es un tanto racista y que no es bueno que repitamos mucho, pero que ahora voy a usar para solo como ejemplo para ilustrar lo que quiero decir. Solían decir el indio ante cualquier piedra se hinca, ¿no? Con eso quería decir que una persona poco instruida, poco formada, pues realmente se confía ante cualquier cosa. Pero esto te digo que en realidad, aunque es una expresión racista, porque no es cierto que los indios de por sí sean gente no instruida, gente poco formada o con una fe, como se decía antes, del carbonero, sino que hay gente muy bien formada, hay gente con una conciencia y con una delicadeza, con una piedad exquisita. Y hay en cambio hombres de ciencia y hombres profesionistas que sin embargo pues se comportan así, que ante cualquier piedra se hincan, y no lo estoy diciendo solamente como un ejemplo, sino que a veces es real. Hay gente que no cree en Dios, en el Dios personal, en su revelación, pero creen en las energías, creen en los astros, creen en las buenas vibras que te dan ciertas piedras e incluso pretenden darle una interpretación científica, ¿no? La realidad de las cosas, queridos amigos, es que, es que para crecer en la fe es necesario formarnos, es necesario conocer más la palabra de Dios, escucharla, dedicarnos, dedicar tiempo a meditar la palabra de Dios, a instruirnos en las verdades que nos transmite la Iglesia a través de la doctrina, en el catecismo de la Iglesia Católica, que no es solamente eso que aprendemos, el catecismo de párvulos, ¿no? El catecismo que son aquellos rudimentos que se enseñan para prepararnos a los sacramentos, ¿no? Sobre todo al sacramento de la Eucaristía, de la comunión, sino que requiere de nosotros que dediquemos tiempo para formarnos de tal suerte que así como vamos haciendo estudios profesionales, estudios después de posteriores a una licenciatura, de maestría, de doctorado, etcétera, pues que también nosotros dediquemos tiempo para formarnos, pero sobre todo, para crecer en la fe, es necesario pedir ese don a Dios. Por eso es que en esta mañana, o en este día, dependiendo de la hora en que estás haciendo esta meditación, pues conviene que le digas al Señor, Señor, aumenta mi fe, ayúdame a crecer en la fe, que yo también, a pesar de que a veces no comprenda bien tu palabra, la acepte en mi corazón, ponga los medios para instruirme. Aumenta mi fe para que crea firmemente en ti y me abandone en ti, sabiendo que tú eres un Padre amoroso, que tiene un proyecto sobre mí y sobre todos los hombres. Aumenta mi fe para que yo verdaderamente te crea y crea que tu palabra es verdadera y por lo tanto tenga una fe que sea operativa, así como Abraham fue capaz de emprender un viaje sin tener todas las cosas ciertas o controladas, pues yo también, fiado en tu palabra, Señor, sea capaz de ir adelante cuando barrunto una vocación de entrega a Dios, cuando tengo un barrunto que tú me estás pidiendo que haga algo que me desinstala o que confíe en que las cosas irán por un camino justo a pesar de que en este momento
no lo vea claro, porque sé que tú eres un Padre bueno que busca lo mejor y quiere lo mejor para mí. Pero tengamos cuidado de que la fe no sea una fe individualista, sino que nuestra fe, como es la realidad de la vida cristiana, sea una fe que nos pone en movimiento especialmente para vivir la caridad, que nos permite, si ya hemos considerado cómo la fe nos permite esperar contra toda esperanza, y hoy, qué duda cabe que en medio de esta epidemia tenemos necesidad de esa esperanza. También la fe nos pone en el movimiento del amor, de ese amor que tiene como dos dimensiones. Una es Dios nuestro Señor y otra es nuestros hermanos por Dios nuestro Señor. Y no podemos decir que tenemos fe si no amamos a nuestros hermanos, o si nuestra fe no se traduce en nuestra participación en la asamblea litúrgica, en la Santa Misa, en momentos de oración bien concretos y precisos, porque pues la fe no es solamente como un vago sentimiento, ¿no?, subjetivo e individualista, sino que la fe se traduce en cosas concretas, así como hablábamos de la necesidad de formación, también se traduce en nuestro compromiso pues de culto a Dios, de trato a Dios, y luego también nuestro compromiso por transformar el mundo y por vivir la solidaridad, especialmente con los más necesitados, pero en general con todos los hombres, porque no solo son necesitados los que carecen de bienes materiales, sino que existen lo que el Papa Francisco llama periferias existenciales. A veces son gente muy necesitada, aquellas personas que están solas o que están confundidas, que viven en una situación pues que pone en riesgo pues primero su realización humana y luego su salvación eterna, y que requiere que nosotros dediquemos tiempo, que nos interesemos en los demás, y todo eso es fruto de la fe. Vamos a pedir entonces a Santa María, nuestra Madre, que nos ayude a pedir el don de la fe, que interceda por nosotros para que crezcamos en la fe, que nos enseñe a vivir de fe, que nos ayude a confiar absolutamente en Dios y a no tener miedo de ponernos en camino, aun cuando esa escucha de Dios y adhesión a Él pida de nosotros sacrificios, renuncias, cambios de planes, por ejemplo, cuando tenemos que emprender un camino vocacional específico de entrega a Dios y a los demás. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.